¿Cómo le hace la Estación Espacial Internacional para mantenerse en órbita por casi 20 años y no ser destruido por basura espacial, la cual se mueve más rápido que una bala? ¿Es pura suerte o hay algún mecanismo o sistema que le permite desviar o destruir la basura antes de que impacte? A velocidad orbital, cualquier objeto pequeño inmediatamente se desintegrará al impactar en vez de que permanezca intacto y logre penetrar como si fuera una bala. Esto significa que es suficiente con tener 2 o más capas entre el espacio y el equipo de la estación. Una colisión podría impactar y hacer un agujero sobre la capa más externa, pero probablemente no atravesará la segunda, por el momento, y la dispersión en un área más grande. Pero si cualquier objeto más grande golpeara la Estación Espacial Internacional, podría destruirla en su totalidad y matar al equipo. Por esa razón, ellos rastrean con un radar y estiman si pasará en la órbita de la estación espacial o cualquier otro satélite demasiado cerca como para realizar maniobras evasivas. Hay que agregar que la Estación Espacial Internacional se encuentra orbitando aún en una atmósfera muy delgada. Cualquier cosa que esté flotando por ahí eventualmente caerá a la Tierra. Esto significa que la estación espacial tiene que usar sus propulsores para mantenerse en su altitud, la cual combina con maniobras evasivas. También significa que los escombros a cierta altitud se limpian del lugar después de un tiempo. Los escombros son un gran problema a una altitud mucho mayor, cerca de 500 kilómetros. Ahí, la atmósfera es tan delgada que toda la basura prácticamente se quedará ahí para siempre. Hay que agregar que, cuando la basura espacial se acerca demasiado, los astronautas se colocan sus trajes espaciales y se suben a una cápsula para retornar a la Tierra. Ellos se encuentran en posición de lanzamiento hasta que la amenaza ya haya pasado. Esto sucede constantemente, quizás mucho más. ¿Por qué mi teléfono, cuando no tiene recepción, aún así puede hacer una llamada de emergencia? Por algo llamado el ESN, Emergency Services Network, una frecuencia en común que todos portan, y todos los teléfonos tienen acceso a él, incluso si tú perteneces a una compañía de telefonía diferente. Fuentes: trabajo en la industria de las telecomunicaciones construyendo torres. Justo finalizó un gran proyecto para modificar las torres que utilizan el ESN incluso cuando la luz se haya ido. Básicamente se trata de colocar una gran cantidad de baterías ahí. ¿Cómo es que tenemos el equipo para fotografiar y ver el cosmos y las estrellas que están a millones de años luz de aquí, pero no podemos hacer un zoom para examinar y observar la superficie de nuestros planetas en el sistema solar? Hay un límite de qué tan lejos puedes hacer un zoom sobre algo para fotografiarlo. La máxima resolución es limitada por la longitud de la luz usada para capturar una imagen. Tú puedes compensarlo usando un gran lente, pero ni siquiera el telescopio más grande del mundo está cerca de ser lo suficientemente grande como para obtener una imagen en alta resolución. Esta misma pregunta surge cuando la gente se cuestiona sobre el por qué no podemos usar un telescopio para ver la bandera en la Luna, lo cual es significativamente más cerca que los planetas del sistema solar, pero aún sigue siendo muy lejos. Resulta que solo para identificar eso, tú necesitarías un telescopio con una lente de 1 milla, 1.6 kilómetros de diámetro. Si tú quieres ver más de cerca los planetas, los lentes necesitarían ser más grandes que el diámetro del propio planeta. Ahora, hay algunos trucos que los astrónomos pueden usar. No hace mucho tiempo, los astrónomos se las arreglaron para tomarle una foto a un agujero negro. La resolución para hacer la imagen requeriría de lentes con el tamaño cercano al de la Tierra, haciéndolo imposible en primer lugar. Pero lo que ellos hicieron fue sincronizar una gran cantidad de telescopios de diferentes partes del mundo que luego unieron con un software. Así, ellos fueron capaces de crear una imagen con la resolución suficiente para identificar lo que ellos estaban viendo. Una técnica similar podría ser usada para obtener algunas imágenes de otros objetos con mejor precisión, pero tendría que ser un gran esfuerzo coordinado con una gran cantidad de recursos. Y mientras que mejorar la resolución, eso aún no se compararía con las imágenes enviadas desde una sonda con cámaras para tomar imágenes a objetos más cercanos. Si la piel está muriendo y es reemplazada por nueva piel, ¿por qué las cicatrices son permanentes? Hay 3 capas de piel: hipodermis, la más profunda, la dermis, la de en medio, y epidermis, la más externa. La piel que se regenera constantemente es la epidermis, cada 30 a 40 días. Por otro lado, las cicatrices penetran más profundo en la capa intermedia de la piel y por eso se recuperan más lentamente. Para sanar, necesitas de colágeno que le ayude a promover nuevo tejido. Sin embargo, el cuerpo humano produce cada vez menos colágeno conforme nos hacemos más viejos. Como necesitamos más colágeno para sanar las heridas, la regeneración facial con microagujas facilita su producción porque hace muchas nuevas y pequeñas cicatrices y fuerza al cuerpo a producir colágeno.
¿Cómo le hacen las arañas para decidir el lugar en el que harán su telaraña? ¿Es el azar o analizan el ambiente? El flujo del aire. Varía un poco de la especie de araña, pero la forma arquetípica de la telaraña en espiral o de rueda es decidida por el flujo del aire. La araña comienza dejando un pequeño hilo al aire como guía, observando el flujo del viento. Después, deja que el hilo guía sea más largo para que después se pegue a la superficie más cercana. Después, corta el hilo guía y lo fija al extremo que se fijó en la superficie. Eso hace que haya tensión entre los dos puntos con un buen flujo de aire. Comienza a hacer el resto de la red yendo de un lado a otro, creando líneas guías sobre los espacios antes de terminar toda la red. El flujo del aire es un poco significativo aquí. No solo hace más fácil que haya una línea en el vacío, sino que también permite adherir a insectos voladores atraídos por el flujo del aire, y que este método de selección de lugar para tejer una telaraña es una muy buena forma de atrapar insectos que eventualmente volarán hasta ahí. Se dice que las arañas tejen sus telarañas lejos de otras. Lo cierto es que las telarañas a veces no duran más de unas horas o días, posiblemente porque el clima las destruye o el movimiento de las plantas con el viento las rompe. También, un animal podría pasar a través de ella. Tal vez una telaraña ha sido utilizada muchas veces y reparada otras tantas que ya no vale la pena volver a usarla. Es posible que también haya sido tejida en un mal lugar. Una araña no se esperará a sentarse a morir de hambre. Si una araña no consigue una presa en una telaraña, la abandonará. También hay una gran cantidad de tipos de telaraña que tienen distintas funciones. Una telaraña horizontal es una red de seda que se encuentra tejida en las partes altas de la maleza. La araña la hará fuerte, haciendo hilos elásticos sobre la telaraña. Cuando los insectos salten o vuelen del pasto, ellos tirarán de las redes más elásticas y rebotarán hacia la telaraña, pero esto se puede volver aún más loco. Las arañas cara de ogro no fijan sus telarañas a las superficies. Ellas llevan la telaraña que arrojarán después sobre sus presas. La red de la telaraña es sujetada por esta y después la lanza expertamente para atrapar a los insectos en el aire. Una de mis telarañas favoritas es una tejida bajo el agua. No se usa para atrapar presas, sino que usa su red como un nido que después será llenada de aire en burbujas para crear una especie de cámara de aire, la cual le permite vivir toda su vida bajo el agua y mirar a su alrededor. Cuando encuentra a su presa, nadará hasta atrapar al insecto o incluso pequeños peces que arrastrará de vuelta a su burbuja de aire en donde pueda respirar y comérsela. ¿Por qué cuando tratamos de memorizar algo de información visualmente presentada, repetimos el sonido de aquello una y otra vez en nuestra cabeza más que la imagen en sí? Entre más formas usas para recordar una experiencia, más fácil te será memorizarla. Agregando sonidos a la imagen incrementa la impresión. Los sonidos son un componente temporal, un comienzo distinto, medio y final, mientras que las imágenes están solo ahí. Tú puedes retener un sonido más fácilmente repitiéndolos una y otra vez. Con una imagen no hay una y otra vez, solo concentración y ya. Una hormiga podría sobrevivir a una sacudida, pero proporcionalmente hablando, yo no sería capaz de sobrevivir a tal cosa. ¿Es una casualidad que este sea el caso? ¿Hay una medida perfecta en el universo? La respuesta corta es, la hormiga es mucho más resistente que tú porque es mucho más pequeña que tú. Pero hay dos razones por las que la hormiga es más resistente. Hay un par de cosas que considerar. Primero, es la ley del cuadrático cúbico o la ley de escalamiento o la ley de proporcionalidad. Digamos que te encogemos al tamaño de una hormiga usando un rayo como Wayne Szalinski en la película Querida encogía a los niños. Una vez que tengas tu aspecto, tú te darás cuenta rápidamente que eres mucho más fuerte y resistente relativamente al tamaño que tenías cuando eras grande. La verdad, morirías rápidamente, pero esa es otra historia. La razón por la que eres resistente ahora es que tu relación superficie-volumen es mucho más alto. En otras palabras, más de ti, en relación con tu peso y volumen.
Para ilustrar aún más este punto, imagina que tú, el pequeño y encogido, y yo, el no encogido, están frente a frente sobre un trampolín cada uno y nos lanzamos hacia la piscina de panza. Tú no sentirías mucho cuando tu panza toque el agua, ya que tu panza solo tiene que soportar el peso de tu cuerpo, el cual sería unos miligramos. Yo, por el otro lado, sentiría mucho dolor. Mi panza tendría que soportar al menos 90 kilos. El segundo y quizás menos importante factor es lo que nosotros llamamos velocidad terminal. Este efecto también está relacionado con la masa y la superficie de un área, pero está más relacionado con cómo la velocidad de un objeto y su aceleración es afectada por la gravedad y el aire a su alrededor. Recuerda, cuando te encogimos hay más de ti en relación a tu peso, proporcionalmente menos volumen. Esto significa que cuando el tú encogido cae, el aire está interactuando más con tu peso en relación con tu peso que el mío. Para ilustrarlo mejor, usemos el mismo ejemplo sobre el trampolín de arriba, solo que esta vez tú estás en una piscina sin agua. Cuando saltas, tú no caerás tan rápido porque en relación a tu peso hay más área de superficie para caer y el aire disminuye la velocidad de tu caída. Mantienes tu velocidad, pero no podrás ir más allá. Cuando golpees el concreto del fondo, no te dolerá mucho porque no fuiste muy rápido. De hecho, estarás bien si tú saltases desde lo alto de la torre CN hasta el fondo de la piscina, porque la velocidad máxima de tu caída no sería mucha para lastimarte cuando tú golpees el concreto. La resistencia del aire y la masa es mucho más alta en animales como las hormigas, las cuales no pueden ser lastimadas gravemente si son soltadas desde cualquier altura. Proporcionalmente, una abeja tiene más superficie y menos peso, y más importante, mucho menos volumen que la haga resistente.